me tocó con respecto a todo esto es el problema de los padres. Pero cuando estaba haciendo justamente el tema, mi pregunta primera era, ¿cuáles son verdaderamente los problemas que tienen los jóvenes para con los padres? Y me gustaría saber, pero primeramente quiero hacer una oración. Bendito Padre, Señor Jesús, gracias por permitirme estar en este momento aquí. Sé tú, Señor, el que lleves esta conversación y úsame, mi Señor, para que podamos trabajar con respecto a las necesidades de ellos y que seas tú el que dispongas de este espacio, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuáles son los problemas que los jóvenes tienen con los padres? Definitivamente, pues lo veo desde una perspectiva de adulta, pero ¿cuáles son verdaderamente los problemas que tienen con ellos? ¿Quién me quiere decir? Con los padres que ustedes saben que son de otros jóvenes que directamente no son sus papás, ya lo sé. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Es que si no, no se escucha en internet. Ajá. ¿Ya ves por ayudar? Ajá, dime. ¿Eh? ¿Cuáles los problemas? Sí, sí hay una, ya la llevaron. Ajá, se llama disciplina, a partir de la 10. Ajá. ¿Cuáles son los problemas que generalmente los jóvenes tienen para con sus papás? Ustedes, acuérdense que ustedes sugirieron los temas. Entonces, cuando me dicen problemas con los padres, ¿qué tipo de problemas? ¿Comunicación? Pues serían los desacuerdos, las diferentes formas de pensar. La diferente forma de pensar sobre la pintura, el Pues, arte, ¿qué? ajá, como la forma de ver la Les vida, voy a las… ayudar. La diferente forma de pensar de acuerdo a la disciplina establecida e imperante en esa familia. ¿Sí o no? Ok. Si estamos hablando entonces de los problemas, tenemos forzosamente que retomar algo bien importante, que es cómo están educando los papás dentro de un seno familiar. ¿Cómo es esa educación? Si yo como joven no vislumbro cuál es lo que y qué es lo que está haciendo mi papá, cuáles son los aportes que está dando mis padres, qué es lo que quieren obtener de mí, difícilmente podemos establecernos en una comunicación idónea porque cada quien pareciera, que por aquí lo dijeron, que la forma de pensar de ellos es completamente dispar a la forma de pensar de ustedes, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no, yo digo, ¿qué tenemos que hacer como jóvenes? No, perdón, ¿qué tienen que hacer ustedes como jóvenes para poder dar una respuesta adecuada a la problemática que existe en la relación padres e hijos? Primero, entender cuál es el proceso emocional, cuál es la situación social que un padre tiene que enfrentar para poder llevar a cabo la educación familiar. Entonces, este autor maneja que existen 4 formas de disciplinar. De estas 4 formas de llevar una disciplina, a veces los papás toman un poquito de todas o unos específicamente llevan alguna de estas acciones. La primera es firmeza sin benevolencia. Firmeza sin benevolencia se entiende de aquellos padres que dicen, yo tengo las reglas, la norma, soy la ley, y funcionan con una actitud autoritaria, diciendo prácticamente como un dictador, solo yo digo lo que se tiene que hacer en esta casa.
No hay benevolencia, no tiene rasgos benevolentes para poder decir exactamente qué tiene mi hijo, qué piensa mi hijo, cómo se siente mi hijo. Eso en un padre que es altamente firme, sin tener benevolencia, no puede existir en él una actitud complaciente ni mucho menos benevolente, porque solamente piensa como él quiere pensar. Y a veces ustedes tienen muchas cosas que decir, pero cuando ese papá es firme, sin benevolencia, no le va a importar. Existe otro tipo de disciplina, que es la disciplina benevolencia sin firmeza. Son esos papás que son tremendamente barcos. De esos papás que dicen, no dicen nada. Papá, voy a ir al cine, está bien. Papá, hoy no llego en la noche. Está bien, hijo, cuídate. Papá, ¿me das permiso de irme los fines de semana de reventón con mi grupo? Sí, está bien, está muy bien. Sé responsable de ti. Y si dijeran, yo quiero de esos papás. Pues fíjense que esos papás que no saben poner límites tienen un gran conflicto. Ese gran conflicto es que los jóvenes a la edad de ustedes necesitan forzosamente de enfrentarse de límites, porque el que ustedes sepan que alguien le va a poner un límite, ¿qué creen? Trabajan con ustedes la seguridad. El que le pongan un límite, inmediatamente se traspola a, ay, qué bueno que mi papá me dijo que no, porque yo tenía miedo de ir a esa reunión. Ay, qué bueno que a veces que mi papá se puso las pilas y no me dio permiso de irme con estas amigas, porque de verdad no me cae muy bien. O sea, el poner a veces un límite es verdaderamente significativo para que ustedes se sientan en un seno de confianza, porque hay alguien que sí sabe dirigir y sabe decir en qué momento sí y en qué momento no. Pero en estos padres, dentro de los que manejan este estilo disciplinario de benevolencia sin firmeza, son aquellos barcos. Y luego hay otro estilo disciplinario que dice sin firmeza y sin benevolencia. ¿Qué creen que hagan los padres sin firmeza y sin benevolencia? Exactamente, nada. Si están los papás en casa y ustedes están ahí, qué bien. Si no están, qué bien. Si comieron, pues mucho gusto. Y si no comieron, igual les da de mucho gusto. Son padres que se les llama en ciertas literaturas como padres periféricos. Nunca están. Los jóvenes se enfrentan a conflictos, muchas veces hasta de alimentarios, de mucha hambre, de mucha angustia, de mucho temor. Se enfrentan a un cuadro de violencia, del bullying dentro de la escuela y ni a quién decirle, porque son padres que no están. ¿Y estos padres que no están aplican disciplina? No aplican, no pueden aplicar porque no están. Y a veces los jóvenes quedan al cuidado de la nada. Esto se está viendo mucho en esta actualidad porque resulta que ambos padres están trabajando y los papás tienen su propia conflictiva de vida y difícilmente atienden las necesidades de los jóvenes. Luego están benevolencia con firmeza, que son aquellos padres que saben poner un límite, saben de poner una norma y una regla perfectamente establecida y son firmes, pero son benevolentes. Toman en cuenta las necesidades de los jóvenes, toman en cuenta su sentir, su problemática y pueden crear incluso argumentos de negociación para tener mejores acuerdos. Cuando uno puede llegar a tener un padre benevolente con firmeza, podríamos decir, y si lo tienen, de verdad, felicítenlo, porque para ser un padre benevolente con firmeza se necesita que haya un equilibrio emocional y una muy buena relación con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, en estas condiciones
el autor dice que hay estas 4 formas de crear una disciplina. Ahora, si se dan cuenta, la siguiente, por favor. Ay, no soy yo la siguiente. Ay, sí, por eso me dieron esto. Fíjense bien, de acuerdo a cómo educan los papás, forman ciertas personalidades en los jóvenes. Un papá que es firme, pero no tiene un corazón benévolo, y su firmeza no estoy hablando de una media firmeza, sino realmente una firmeza tipo dictador, militarizada casi casi. Si ese padre de familia lleva esa disciplina en el hogar, las características conductuales y emotivas de los jóvenes van a ser la siguiente. Acuérdense que lo estoy manejando en extremo, ¿eh? O sea, imagínense un papá verdaderamente autoritario. Si es un papá altamente autoritario, ¿cuáles son las reacciones de sus hijos? Reacción número 1, rebeldía enfermiza. ¿Eso qué significa? Es un joven que todo lo que diga el papá, él en automático va a decir, pues te digo sí, pero no lo hago. No se te olvide que tienes que llegar aquí a las 5 porque tienes esta actividad. Ajá, y no lo hace, aunque sepa que se va a enfrentar a una gran reprimenda. ¿Por qué? Porque es un joven que se volvió hostil con base a la hostilidad que aplicó su papá para con él o su mamá para con ellos. Otra característica que va a tener es que va a ser un agresivo patológico y va a ser de esos que en casa pone buena cara, incluso es obediente, pero en la escuela se desata, se vuelve verdaderamente violento y son los causantes del bullying como agresores, no los que reciben agresión, sino como agresores, porque están aprendiendo de esa familia violencia y lo van a demostrar la violencia en cuanto ellos puedan. También otra de las posibles actitudes es volverse una persona con una sumisión temerosa. Y son aquellos que no se van a querer ni mover de la banca y que a todo van a decir sí. Y si pueden pasar en un salón inadvertidos, mucho mejor. Y si puede nunca ser observados, se les hace sentirse muy bien. Porque un padre en dictador puede formar estas 2 posibilidades, o un hijo patán y violento en otro momento, o un hijo altamente pasivo, sin capacidad de decidir, sumiso, sin iniciativa y que todo le da mucho miedo. Otra característica, obviamente, va a ser la doble moral. Como saben que el papá regaña, cuando están con el papá, es el mejor comportado, no dice nada, pero cuando no están con él, se transforma, es el rebelde y hace todo lo que no le permite su papá, pero no bajo la vista del papá. Y por lo tanto, en ambas condiciones va a tener una característica de una estima muy baja, que esta ya la vieron en temas anteriores. En esta estima baja, pues se va a sentir obviamente inseguro, que nadie lo quiere, que lo quieren mal, que lo presionan y que lo maltratan. Y obviamente todo esto va a dar como consecuencia un severo problema de socialización. O se vuelve de esas personas que quieren siempre tener el control y someter a sus compañeros, a sus hermanitos más pequeños y simplemente hacerlo no bajo la mirada de su padre, sino cuando no lo ve. Y esto le va a traer consecuencias de sociabilizar. Por lo tanto, si es también temeroso, también se le va a dificultar crear una relación adecuada.
¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ¿qué pasa cuando yo vivo en un ambiente familiar que me produce miedo? Y por eso puse, el miedo no es la base del respeto, es la base del resentimiento e incluso el odio. ¿Por qué se los comento? Porque justamente cuando ustedes están hablando de problemas emocionales o problemas con los padres, posiblemente estoy hablando de cómo me siento. Y en esas condiciones yo tengo que identificar qué es lo que siento ante esto que estoy viviendo. Me decía una joven en terapia, es que cuando yo hablaba con mi papá me daba mucha vergüenza. Y cuando empezamos a descifrar, resulta que no era vergüenza, era un gran temor a hablar e equivocarse, porque el papá siempre no actuaba en apariencia violenta, sino se burlaba, empezaba a burlarse. Y entonces ella le daba vergüenza, pero no era vergüenza, era un gran temor a equivocarse. Y puedes respetar lo que temes, pero también puedes respetar lo que amas. Y esta frase me gusta mucho porque es justamente cuando establecemos esa relación con Dios. Yo me vuelvo obediente a Dios porque me castiga, no, porque me pone obstáculos inmensos, no, porque me ama y porque yo lo amo, lo obedezco y obviamente lo respeto. Ahora, ¿qué pasa con los padres que son benevolentes sin firmeza? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo conforman o cómo forman a un hijo? Posiblemente un hijo con un padre que es benevolente y que no es nada firme, que digo que de los papás barcos, pues van a crear hijos con dependencia patológica hacia los demás. Porque como no está el papá y el papá todo le resuelve, no va a aprender a resolver ningún conflicto y entonces va siempre corriendo con su papá. ¿Cómo es esto? ¿Hago esto o no lo hago? O tú dime, mejor no te vayas lejos. Y si el papá le dice, vete a comprar la playera que querías. No, acompáñame mamá, es que yo no voy a saber decidir. O sea, ese tipo de situaciones. Inmadurez y disparidad entre edad cronológica y edad emocional. Son aquellos jóvenes que se relacionan de 15 años con niñitos de 8 y solamente tienen buen juego con esos niños y se llevan retequete bien. O bien al revés, un chico pequeño que se relaciona con más grandes, uno de 8, de 10, que se relaciona con 15, 16, 17 años y que aparentemente es como se siente bien. Tendencia a las adicciones en general. Nadie le pone límite. Por lo tanto, si un día viene alcoholizado, el papá no le dice nada, porque, ay, pobrecito, mi hijo está aprendiendo. Si un día viene algo raro, con los ojos brillosos, su papá no le dice nada, porque no, es que si no experimenta esas cosas de la vida, entonces nunca va a saber. La otra es que tiene una gran inutilidad para tomar decisiones y resolver su propia vida. No decide, es un codependiente. Mamá, ¿sí lo hago o no lo hago? Papá, decide la carrera que mejor me convenga. Por lo tanto, no va a tener capacidad de tomar decisiones y se va a ver demostrado en la falta de iniciativa. Y luego va a tener como consecuencia una inadaptación social debido a la imposibilidad para aceptar límites ni tener tolerancia a la frustración. Como nadie le pone límites, si ese joven hace lo que se le pega la gana, cuando alguien le pone, de verdad se siente muy mal. Porque son aquellos jóvenes que no pueden enfrentar algún evento frustrante. Cualquier evento frustrante para ellos es lo peor. Si ese día vieron que su mejor amigo estaba platicando con su peor enemiga de ustedes, se sienten ya mal
y lo primero que dicen, ay Señor, ¿por qué estoy en este mundo? Yo no debería de estar. O sea, todo lo que tienen que pasar como un obstáculo lo ven fatal. Sí, siguiente, no, yo soy. Me dije a mí misma siguiente. Ahora, ¿qué pasa con los padres que son altamente indiferentes? Ni están para apapachar, como es el otro caso, los benevolentes, pero sin firmeza, no están ni para apapachar, ni para regañar, no están. ¿Cuáles son las características de esos hijos? Uno, que va a tener ansiedad por carencias afectivas. En su casa no lo toman en cuenta. Y entonces, si un amigo le hace caso, se va y forma una codependencia con esa amistad. Y son los jóvenes candidatos para irse siempre a las bandas, a los chicos banda, y se meten a los grupos de los emos y todo ese tipo de situaciones. Sí se llaman emos, ¿no? Okay. Sí. En ese tipo de condiciones, porque andan buscando quien los quiera. Y a veces en este tipo de jóvenes es tanta su carencia afectiva que si es una chica, lo primero que piensa es, no, si tengo un novio me va a querer mucho y yo me voy a sentir feliz. O si es un joven, igual, sin saber que lo que hay adentro de su corazón es una verdadera carencia afectiva. Por lo tanto, van a tener mucho resentimiento con los padres, porque no están, porque los han tirado al abandono y van a crear una codependencia de las relaciones afectivas. Y ese abandono o indiferencia hacia sus padres, o sea, ellos cuando crezcan, aunque sus papás estén necesitados de sus hijos, son los que les dan la espalda. ¿Alguna pregunta de esta? La siguiente, yo me lo dije a mí misma. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre es benevolente, pero también tiene firmeza? ¿Cuáles son las características de este joven? Tiene interdependencia y madurez. Sabe ese joven decidir lo que le conviene y lo que no le conviene. Sabe tomar buenas decisiones porque ha analizado las consecuencias de sus malas decisiones. Sabe cuidar su cuerpo porque le han enseñado con respeto y con amor cómo cuidarse. Sabe cuidar a sus amistades. ¿Qué elige para compartir? ¿Qué características tienen que tener estos amigos? ¿Me puedo juntar con los mafiosos? No, porque a mí no me enseñaron así. ¿Me puedo juntar con los drogadictos? No, porque la droga no me va a llevar a ningún lado. Tienen gran capacidad de decidir cuál va a ser su entorno social, funcional y adecuado para ellos. Por lo tanto, tienen una gran capacidad afectiva para dar y recibir. Mientras que en el entorno del benevolente, del padre benevolente que solo da, y el hijo así con sus manos recibiendo, en este entorno le enseñaron a dar, obviamente a recibir, pero sobre todo dar. ¿Y qué da un joven? Obediencia, atención, ayuda en los quehaceres del hogar, respeto a las autoridades. Y eso es lo que aprenden a dar, como si fuera una forma de equilibrar lo que yo necesito. Muchos jóvenes me dicen, es que a mí me gustaría que mi padre confiara en mí, pero él nunca confía. Pues den elementos donde se vean actitudes que realmente son jóvenes que se puede confiar, que cuando ustedes dicen, te prometo que mi habitación va a estar arreglada. ¿Qué día? El sábado que no tengo cosas que hacer, la arreglo bien. Y el joven se compromete y lo hace. Ese joven va a crear la capacidad de que el papá confíe en él. ¿Por qué? Porque lo que dice el joven se compromete. A diferencia del joven que dice, te prometo, papá, que si me compras mi iPhone de la última generación, mis calificaciones van a ser de 10 y voy a ser el mejor hijo. Y le compran el iPhone y ni sacó las mejores calificaciones, apenas arañando el 6 y ni es el mejor hijo. A ese joven, por sus actitudes, va a hacer
que el papá tenga duda para confiar en otro tipo de destrucción, en otro tipo de decisiones. El enfoque constructivo de contribución y servicio hacia la sociedad. Fíjense que ese es un factor bien importante, que es justamente lo que en este tiempo estamos pugnando como sociedad y sobre todo los que nos dedicamos de alguna manera a la intervención psicológica. Que el ser humano, sobre todo el joven, pase a ser funcional para su servicio, pero sobre todo para el servicio de los demás y crear comunidades que tengan la capacidad de ser resolutivas, de tener iniciativa, de tener autonomía, es verdad, pero una autonomía pensando no en lo que yo necesito, sino en lo que nosotros como grupo social, como escuela, como comunidad de colonia, necesitamos para dar pasos hacia adelante. Y en una iglesia con mucho más razón. Un joven con iniciativa es aquellos que, ¿qué les parece si nos vamos a las iglesias a poder poder extender la doctrina cristiana? ¿Qué les parece si ahora vamos con los niños que están en los orfanatos y les damos amor y cariño para demostrarles Jesús que está dentro de mi corazón, manifestárselo a través de actitudes? Y bueno, en estas condiciones diríamos que son 4 manifestaciones de la disciplina. ¿Alguna pregunta al respecto? Fíjense bien, les puse un cuestionario y tenemos tiempo para reflexionarlo adecuadamente. Si yo tomo en cuenta los estilos disciplinarios, yo entonces puedo ya ubicar con qué estilo disciplinario a mí me han educado. También se vale que a veces los papás toman un momento de benevolencia sin firmeza. Hay otros momentos que pueden ser muy firmes y nada benevolentes. Y hay otros momentos que se vuelven ausentes. Y hay otros momentos que se vuelven barcos. Y hay otros momentos que son verdaderamente equilibrados para disciplinar. También se vale. Pero de estas cuatro formas disciplinarias, ¿de cuáles más los han educado ustedes? Si ustedes ubican perfectamente su estilo disciplinario, van a entender muchas de sus actitudes. Por eso puse primera pregunta. La primera pregunta dice, reconoce el tipo de familia en la cual eres educado. Firmeza sin benevolencia, benevolencia sin firmeza y sin benevolencia y benevolencia con firmeza. Ustedes tienen que ubicar y decir, ¿en cuál tipo? Y en la otra pregunta dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué consideras que fuiste educado en esas condiciones? Por lo tanto, es necesario que verdaderamente haga una introspección y una reflexión interior, qué es y cómo me educaron a mí. Luego, ¿cómo definirías el estilo disciplinario que han utilizado para contigo y por qué? Flexible y violento, inconsistente y débil, y ternura y orden. Y va a decir, ¿y eso qué es y cómo fue? Bueno, ahí va. Algo muy importante es que tu estilo disciplinario establece la calidad de la comunicación y el ambiente o clima emocional de tu hogar, que a su vez determina la afectividad de las estrategias disciplinarias que utilizas con tu hijo. Ahora, ¿qué piensan de este? Yo se los leo. Los jóvenes que no se desarrollan en libertad, sino que crecen en el vacío, cuando siempre tienen la razón, no son felices, porque para tener la razón hay que confrontarla con alguien, pero tenerla en el vacío provoca el sentirse desvalido. Absolvemos a los hijos para que nos absuelvan
el vacío es la ausencia de la responsabilidad. ¿Qué piensan de eso? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No fue, bueno, la pregunta es, de acuerdo a esto, es que estuvimos viendo sobre los estilos disciplinarios y entonces como conclusión sacamos que los jóvenes que no se desarrollan en libertad, sino que crecen en el vacío, cuando siempre tienen la razón, no son felices, porque para tener la razón hay que confrontarla con alguien. Pero tenerla en el vacío provoca el sentirse desvalido. ¿Qué piensan al respecto? ¿Verdad, mentira y por qué lo piensan? ¿Qué piensan? ¿No piensan? Yo sé que sí, pero tienen temor, vergüenza. Olvídense que nos están filmando en internet. Es que no entiendo muy bien el texto porque habla que los hijos siempre quieren tener la razón, pero los padres le dicen que no y no hacen caso. Ok. Gracias. Ahorita te lo contesto. Ajá. Adelante. Gracias. Bueno, yo lo relaciono con algo que suele decir mi papá usualmente, que es mejor tener la paz a tener la razón. Y aquí habla de que muchas veces puedes tener la razón, pero si estás solo, o sea, si la razón es para ti, creo que no aporta nada. Que si hay alguien que tiene un punto de vista diferente, sobre todo si es, bueno, estamos hablando de los padres, si un padre tiene un punto de vista diferente, creo que te puede aportar a ti y bueno, más si sabemos que pues ya tienen experiencia, ya han pasado cosas que nosotros no hemos pasado. Entonces, su punto de vista, igual y no creemos que es el correcto, porque pues nosotros nos aferramos a nuestros ideales, pero sabemos que va a ser algo constructivo y nos da consuelo saber que nos los dicen porque nos va a aportar y así nos sentimos protegidos. Ok, comentaba anteriormente que cuando alguien, sobre todo un joven, toma sus decisiones y absolutamente nadie le pone un límite, eso en vez de crearle paz y tranquilidad, le llena de desconfianza. Por eso dice que los jóvenes que no se desarrollan en libertad, los jóvenes que no se desarrollan en libertad, sino crecen en el vacío, cuando siempre tienen la razón, no son felices, porque no saben si lo que están decidiendo está bien o está mal, porque no les han enseñado a diferenciar entre actitudes adecuadas e inadecuadas. Y por lo tanto dice que para tener una razón nos enseña mucho el confrontar. El confrontar no es agarrarse a golpes para ver quién decide. El confrontar es, bueno, es que yo pienso al respecto desde tu postura que esto y lo otro y este ejemplo no va de acuerdo porque yo actúo de esta y otra manera. No lo van a poder hablar mientras ustedes no tengan claros exactamente cuáles son sus pensamientos. Y si ustedes dicen, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. Y no lo voy a hacer. Y le dice el papá, ¿pero por qué no lo quieres hacer? Porque no lo quiero hacer. Pero dame una razón por qué estás en esta postura. Pues porque se me da la gana. En esas condiciones, cuando uno no expresa, no sabe expresar la inconformidad, lo que está sintiendo, como ¿qué quieren que haya de acuerdo? ¿Qué quieren que haya de negociación? Si ustedes mismos no identifican ni la emoción que tienen, ni la situación que quieren verdaderamente confrontar para llegar a una negociación, no lo tienen. La intención de este cuestionario es justamente que hagan una reflexión y en esta reflexión ustedes ubiquen verdaderamente cuál es la problemática de un joven para con su padre, porque fue una pregunta que les hice en el inicio y que tampoco me respondieron. Pues para identificar el problema, primero tienen que identificarse ustedes de acuerdo
a su familia y la forma como han sido disciplinados, para poder externar su punto de vista. La siguiente, siempre digo la siguiente. Y bueno, se dice entonces que de acuerdo, ¿cuántos estilos disciplinarios hay? ¿Cuántos? No. 4. ¿Cuál es uno de los estilos disciplinarios? Ajá. A ver, pásasela, ahora sí. Ajá, dímelo, pero es que así no te oigo y ya con el micrófono ya te escucho. Con acordeón no se vale. Así, ¿cuál es el estilo disciplinario? ¿Uno de los estilos? Firmeza sin benevolencia. Firmeza sin benevolencia. ¿Quién me dice otro estilo disciplinario? Benevolencia con firmeza. Benevolencia con firmeza. ¿Quién me dice otro estilo disciplinario? Firmeza sin benevolencia. Firmeza sin benevolencia. Ya lo habían comentado. ¿Otro más? Sin firmeza y sin benevolencia. Sin firmeza y sin benevolencia es el papá que nunca está. ¿Y cuál? ¿Y el que todos queremos tener? Con firmeza y con benevolencia. Ahora, de acuerdo a estos 4 estilos disciplinarios, se dice que forman 3 tipos básicos de familia, de acuerdo a este autor. Y nos dice que va a haber familias que son inflexibles, que nunca van a decir algo diferente que no sea la palabra del que lleva la cabeza de la familia, pero no lo lleva en buena onda, lo lleva en forma violenta. Y entonces también hay otro tipo de familias, que es la inconsistente débil. Si yo hablo de una familia que es inconsistente, que a veces dice sí y a veces dice no, y que a veces le prohíbe algo, y que eso mismo que le prohibió con mucho ahínco, en la otra semana ya se lo permiten, como son los papás que te voy a castigar el juego de video por un mes. ¿Qué digo un mes? Un año sin juego de video. Y ustedes dicen, sí, ya sé que es bien barco mi papá. Mañana le lloro, me hago el enojado y tiene forzosamente que doblar las manitas y me lo dan. Entonces estamos hablando de que su estilo disciplinario primero no fue constante y que a lo mejor tomó un poquito de los 4, pero tampoco con constancia. Y entonces van a formar familias inconsistentes, débiles, porque no hay ninguna norma que seguir, ninguna regla que seguir. Y va a haber las familias de ternura y orden. Yo sé que cada uno de ustedes vive en esas familias de ternura y orden, ¿verdad que sí? Y se quedan callados, el que calla otorga, dice. Entonces son estas 3 familias, por eso la siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿cómo definirías el estilo disciplinario que han utilizado para contigo y por qué? Y comentan si ustedes consideran que su familia es inflexible, violenta o inconsistente, débil o ternura, orden. ¿Por qué? Esto que van a escribir solamente lo van a escribir para ustedes, porque es su propia reflexión. A nadie si no la quieren dar, no la dan. Pero sí es necesario que reflexionen y que sean honestos con ustedes mismos, porque les va a servir para el siguiente paso. Si hay un problema en la relación hijos-padres, ¿qué tenemos que hacer? Y luego la siguiente pregunta es: ¿cuáles son tus actitudes que presentas con tu familia? Identifiquen, porque son muy dados los jóvenes a decir, es que mi papá es tremendo, no es que mi mamá está re loca, no, es que mis hermanitos son bien traviesos conmigo. Pero de todo eso, ¿cuáles son sus actitudes de ustedes? Ante ese evento, ¿cómo responden? ¿Con ira? ¿Con violencia? ¿Con indiferencia? ¿Con aceptación? ¿Con abnegación? ¿Proponiendo? ¿Tomando decisiones asertivas? ¿Cómo responden ustedes? Y luego entonces dice,
¿Cuál es el conflicto que vives con tus familiares? Especifica cuáles y con quién. Recuerden que este cuestionario es de ustedes. Solo les va a servir para hacer su propia reflexión. No es necesario que vayan con su mamá, miren, hice la tarea. No, es una reflexión personal. ¿Cuál y cómo consideras que es la mejor forma de solucionarla? Ya identifiqué, es que mi familia utiliza este estilo disciplinario. Y por utilizar este estilo disciplinario, estas son mis actitudes. ¿Cómo propondrían que se puede resolver? Y al final dice, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Ante esto, ¿qué nos dice Dios con respecto a la disciplina? ¿Qué hace Dios en la vida de ustedes para enfrentarse a situaciones disciplinarias? ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿O soy muy buena expositora o no me entendieron nada? Ajá. Es que son las preguntas, les voy a dar tiempo para que las respondan. En este momento van a tener escasos 8 minutos para responder sus preguntas. Para las personas que se encuentran en internet, retomo las preguntas nuevamente. Una es, pregunta número 1, reconoce el tipo de familia en la cual eres educado. La número 2, ¿por qué llegaste a esta conclusión? La número 3, ¿cómo definirías el estilo disciplinario que han utilizado para contigo y por qué? La pregunta número 4, ¿cuáles son las actitudes que presentas con tu familia? La número 5, ¿cuál es el conflicto que vives con tus familiares? Especifica cuáles y con quién. La pregunta número 6, ¿cuál y cómo consideras que es la mejor forma de solucionarlo? Y la 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Sale? Tiempo. Ok, a esas preguntas, fíjense bien lo que les voy a decir. Lo van a comentar con la persona que tengan a un lado. ¿Ya todos van a tener de alguna manera pareja? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Sí? ¿Ustedes dos? Ajá, vente para acá con él. ¿Ustedes dos? ¿Tú para allá con ella? ¿Ustedes dos, por favor? 3. ¿Cómo te llamas? ¿Aranza? ¿Aranza? Con ellos dos para poder trabajar al respecto. ¿Qué van a hacer? Van a comentar lo que quieran comentar, siempre y cuando sea del tema de hoy, porque si se ponen a platicar de la película que fueron a ver en la semana, no se vale. Entonces comenten qué les llamó la atención, qué quisieran comentar a la otra persona que verdaderamente les puso a reflexionar. Coméntenlo, ¿sale? Bueno, ahora sí, nos vamos pregunta por pregunta. Tengo, entonces, me gustaría que compartieran. Insisto, cuando comparte uno, no necesariamente tiene uno que hacerlo a la fuerza, pero sí puede uno compartir lo que uno piensa, aunque no estemos hablando directamente de mi familia, pero sí han convivido con otro tipo de familias que pueden tener un punto de vista al respecto. Con la primera pregunta que dice, ¿cuáles son los tipos disciplinarios con los que imperan dentro de su hogar? ¿Quién responde? Ajá, por favor. Gracias. Pues yo, y lo comentaba ahorita, que pensé, desde que empezamos a ver el tema, que estos modelos disciplinarios es fácil que en una familia se den más de uno.
Ujú. que normalmente pues puede ser que el mismo papá o la misma mamá de repente cambie de uno a otro, o también que el papá esté en un modelo estable, fijo, y la mamá esté en otro totalmente distinto. Y pues eso también provocaría una inestabilidad en la familia. Exactamente. Fíjense muy bien esta reflexión y es bien importante. Cuando yo estoy en desacuerdo en la forma como me están disciplinando, de alguna u otra manera, tengo que identificar cuáles son los patrones conductuales con los que me están educando. Y a veces a ustedes les causa confusión cuando les dicen en una condición, esto no, ¿por qué no? Y en otro momento, más adelante, les dicen sí. Y luego ustedes son bien listos, se van con el mejor postor. Si su papá está de muy mal humor, saben que no le van a sacar ningún permiso. Pero si de buena suerte sus papás están enojados, entonces van a aprovechar eso y van a decir, ay, ahorita quién está enojado y quiero hacer enojar a mi papá, me voy con mi mamá, en fin, que mi mamá me va a decir que sí. Aquí la intención, y hay otra pregunta, ante estas condiciones, ¿cuáles son las actitudes que ustedes asumen? Porque es muy fácil decir, es que mis papás luego andan de mala onda, o a veces ni les importo. Pero ¿cuáles son las actitudes que ustedes presentan ante estas condiciones de crisis? O sin crisis, pero ¿cuáles son sus actitudes? ¿Quién me lo puede responder? ¿Quién? Ah, bueno. Yo soy un poquito como de, ya, solución, ya. Problema que se acabe rápido, busco una solución. Pero cuando no, prefiero, como dijo ella, no hablar y que me siga regañando y no tirarla de a loca, pero sí como darle la razón en lo que quiere, para que ya no me regañe. Ahora, cuando yo me quedo callado ante una situación, a veces me puedo callar ante una situación injusta. A veces me quedo callado porque realmente acepto que sí están teniendo la razón. Pero vamos a suponer que se quedan callados ante una situación injusta. Dentro de su corazón, ¿qué es lo que sienten? ¿Aceptación de esa situación? ¿Sienten enojo? ¿Sienten resentimiento? ¿Qué sienten? Porque eso justamente, ubicar lo que yo estoy sintiendo, es lo que me va a permitir externar mi punto de vista. Y fíjense que cuando yo quiero externar mi punto de vista, no empiezo dando un adjetivo descalificativo a mis padres. No empiezo diciendo, es que como tú eres bien mala onda y eres un necio y nunca me pones atención y siempre haces lo que se te pega la gana, empezando con ese tipo de lenguaje, ya el otro cerró toda posibilidad de comunicación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Saber expresar nuestros puntos de vista sin tomar en cuenta una actitud violenta, porque si yo, joven, me violento, ¿quién crees que va a tener más poder? ¿El padre o ustedes jóvenes? Obviamente los padres. Yo debo de ser lo suficientemente reflexivo y razonador para poder externar lo que me está inconformando. Y si yo estoy vislumbrando que en la actitud de mis padres no hay una ecuanimidad, porque a veces uno me dice una cosa y a veces otro me dice otra cosa, tengo que ser lo suficientemente sagaz, razonador, reflexivo para decir, a ver, una mesa. Yo quiero platicar como trabajo de sobremesa, que a veces ustedes me confunden, que mi papá dice una cosa y tú dices otra cosa y al fin de cuentas yo ya no sé qué hacer. ¿Por qué no hacemos algo para podernos poner de acuerdo conjuntamente? El poder expresar adecuadamente lo que están viviendo les va a dar la posibilidad de poder enderezar una situación. Pero si se callan por callarse y no crear conflictos, tampoco es la solución. Pero si hablan por hablar sin ser reflexivos y con violencia, tampoco es la solución. ¿Qué y cómo podría ser la solución al respecto? Esperar a que se tranquilice la situación y después soltar tu argumento de una forma que no ofenda al otro o que no sea una forma muy fuerte para que no sea violente. Es verdad. Y aquí lo que les aconsejo mucho a todos los que se enfrentan a una situación en crisis es que
antes de lo que vayan a hablar, primero sientan qué es lo que están percibiendo dentro de su organismo. Y cuando realmente están a punto de explotar cualquier individuo, siempre hay respuestas orgánicas, como es la respiración rápida, la taquicardia, la sudoración y a veces hasta una sensación de sequedad en la garganta y en la boca. Cuando esas manifestaciones están en mi organismo, es el mejor elemento para saber que no puedo hablar. No es el mejor momento. Esperen a que se tranquilicen, que su ritmo cardíaco esté adecuadamente, que su respiración no esté agitada, que su boca no esté seca. Entonces, en ese ínter, vamos a dar chance que nuestro razonamiento, conjuntamente con el aspecto reflexivo, pueda yo entonces organizar mi pensamiento para lo que voy a decir. Y es necesario a veces que lo escriban, porque cuando le damos chance que nuestra mente hable, generalmente la contaminamos con violencia. Entonces, si yo escribo, me doy oportunidad de releer lo escrito y de corregir si puse algún adjetivo que estoy siendo alguien que estoy juzgando al padre o a la madre. En el momento que pongo el adjetivo, ya no va a haber conversación. Entonces puedo ya leer mi escrito y dije, estoy diciendo lo que yo siento. Y por eso en un escrito se pone, es que yo siento, porque ni siquiera se pone lo que yo pienso, es que tú me hiciste sentir, es que yo me defino como, pero primeramente lo que yo sienta para poderlo externar. Y no por eso, a lo mejor la persona no está en sus mejores momentos. Tengo que ver que si mis papás están, así como el hombre verde, no es el momento de querer crear una negociación. Sepan y sean buenos observadores en qué momento mis papás tienen un ritmo cardíaco, a lo mejor no lo van a percibir, pero sí su respiración, sí su lenguaje corporal. Y cuando estén en mejor condición, charlarlo. Si lo dejan pasar, después ustedes mismos van a decir, no pasa nada. No, porque se van acumulando este tipo de destellos hasta que se hizo una explosión. Sean verdaderamente asertivos en cómo van a expresar, pero primero identifiquen la problemática. Identificando la problemática, piensen cómo me siento, cómo estoy respondiendo yo ante ese evento y entonces qué cosas tengo que modificar. Bueno, con esto yo sé que es muy poco tiempo y este tipo de temas me gusta más llevarlos en talleres, porque realmente hacemos la parte reflexiva con mucho más tiempo. Pero dado que nada más son aproximadamente 55 minutos, pues todo lo hacemos más rápido. Pero bueno, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues voy a estar aquí terminando la actividad para que ustedes se acerquen con confianza y comenten. Mientras, podemos orar. ¿Algún otro comentario? Ajá. 3 minutos. Bueno, ahorita comentábamos que pensamos que sería buena idea que así como se están viendo estos temas con nosotros, también se organizara algo para hablar también con los papás, que también los papás estén enterados de todo esto para que así podamos cambiar todos juntos. Claro, sería conveniente, aunque ya sé que hay unos talleres de unos diplomados los sábados, ¿no? Para padres, inviten a los papás que participen. Y para que no se enteren de lo que escribieron, ustedes nada más les pueden presentar esta hojita a sus papás. Sus escritos, salvo que ustedes quieran comentar, lo comentan, y si lo van a comentar, sean verdaderamente reflexivos de cómo lo van a hacer, ¿sale? Oramos. Bendito Padre, Señor Jesús, gracias Señor por estos momentos y que este material sea de provecho para ellos, Señor. Ayúdalos a ser sabios en tomar sus decisiones, ayúdalos a ser sabios también en expresar sus puntos de vista, sus necesidades y sus deseos. Sabemos que cuando estamos tomados de la mano, Señor, tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te los pongo en tus benditas manos y gracias por estos espacios, en tu nombre. Amén.